Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias al Señor una vez más, hermanos, por este privilegio que Dios nos da de poder llegar hasta ustedes, hermanos, a través de estos medios. Gracias a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros. Rogamos una vez más, hermanos, de sus oraciones, tanto por la obra en nuestra iglesia como la obra en general alrededor del mundo. Oremos por nuestros misioneros que necesitan de nuestro apoyo también en oración. Oremos también, hermanos, y no dejemos de hacerlo por nuestros hermanos que están graves en el hospital, que están sufriendo la enfermedad en esta hora. Que el Señor sea con ellos, que Dios en su misericordia extienda su mano y alcance y toque sus cuerpos para que sean sanados. Así que no dejemos de orar, hermanos, por nuestros hermanos que necesitan de nuestro apoyo en oración. Oremos también, hermanos, unos por otros, para que Dios nos guarde, nos cuide y también que podamos continuar adelante en la obra del Señor, sirviéndole siempre y haciéndolos lo mejor que sea posible hasta el alcance de nuestras vidas, hermanos. Así que gracias al Señor por esta oportunidad. Doy gracias a Dios por el privilegio que Él me da, hermanos, de poder compartir, de poder estar hasta el día de hoy, por su gracia, predicando, compartiendo la santa palabra de nuestro Dios. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar a buscar en el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer el primer versículo, el versículo número 1, para iniciar el estudio de esta noche. Así que les animo para que abran su Biblia ahí, tengan su Biblia a la mano, busquen en sus Biblias, hermanos, los textos que les compartimos aquí para que ustedes los vean en su Biblia, sepan dónde están y ahí ustedes también puedan ser bendecidos con la lectura de la palabra del Señor. Dice así la Escritura, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro versículo inicial de esta noche. Dice el versículo número 1, Lucas 18:1. Y les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Hasta ahí la lectura. La narración continúa, hermanos, en los versículos siguientes, pero en este versículo, hermanos, queremos tomar el tiempo para hablar sobre el tema: orar es indispensable. Hermanos, es necesario orar, necesitamos mantenernos en la oración, porque la oración hace una grande diferencia en la vida de todos nosotros. Es interesante saber, hermanos, que este es el medio que Dios nos ha dejado para poder comunicarnos con Él. Vamos a hacer una oración y así continuamos en esta noche. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar ante tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, en los tuétanos y las coyunturas de los huesos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra también es el alimento que nuestras almas necesitan. Es la antorcha que se enciende en el camino para que podamos continuar. Gracias, Señor, porque en esta tarde tenemos el privilegio de poder una vez más abrir tu palabra, abrir la Biblia, Señor, para escudriñarla. Úsame como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, como ya mencionamos, el tema que estaremos tratando va a ser acerca de la oración. Orar es indispensable. Sabe, hermanos, que estamos pasando tiempos difíciles. Hay tiempos bastante difíciles donde estamos nosotros, en los que muchas veces estamos envueltos, y nosotros tenemos un medio para poder buscar a Dios, clamar a Dios, hermanos, y poder conseguir de Dios la ayuda que necesitamos en el momento. Y eso es a través de la oración. Hermanos, en la vida cristiana hay cosas que no podemos prescindir de ellas. Y la oración, hermanos, es una de esas cosas que son indispensables para el crecimiento y el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Necesitamos la oración. Personalmente creo que la oración, hermanos, juntamente con la lectura de la Biblia, son las dos columnas que sostienen la vida del creyente. Un cristiano verdadero, para poderse mantener en el camino del Señor y poder seguir adelante con toda la firmeza que se espera de Él, se necesita que se mantenga firme en esas dos columnas: leyendo su Biblia y orando a Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, sin duda alguna. Algunos hermanos están pasando por
tiempos bastante severos, vamos a decirlo de esa manera, tiempos, hermanos, donde están sufriendo. Y hermanos, no nos queda ninguna otra alternativa más que orar a Dios, más que clamar a nuestro Dios. Es, hermanos, indispensable, hermanos, la oración en nuestra vida. Si no oramos, vamos, hermanos, a debilitarnos. Nuestra relación con Dios se va debilitando, hermanos, gradualmente, y necesitamos mantenernos fuertes y firmes en el Señor. Las cosas, hermanos, van a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la oración, hermanos, alguien dijo, y parece ser como un dicho nada más, pero es algo que sucede. La oración mueve la mano de Dios. No sé si usted lo creerá o no, pero hermanos, cuando el cristiano ora, cosas suceden. En la historia de la Biblia, hermanos, encontramos personajes que oraron y sucedieron las cosas que pidieron. Eso es muy importante para nosotros darnos cuenta que en la actualidad todavía Dios escucha la oración. Él todavía, hermanos, hace por el pueblo, por su pueblo, por sus hijos, especialmente por aquellos que oran, por aquellos que claman, hermanos. Dios hace, hermanos, en la vida de ellos que las cosas que piden sucedan en sus vidas. Así que es indispensable, hermanos, que nosotros oremos. Hay que orar, hay que seguir orando en medio de estos tiempos, hermanos, en medio de los tiempos donde hay escasez, donde no hay suficiente trabajo, donde hay enfermedad. Hermano, el pueblo de Dios no nos queda más que seguir orando. Así que vamos a hablar sobre este tema, sobre la oración, hermanos, y vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo debe hacerse la oración? ¿Cómo se debe hacer la oración? Porque, hermanos, hay diferentes maneras de uno orar. Nosotros tenemos diferentes formas de orar. Podemos orar de pie, podemos, hermanos, orar sentados, podemos orar hincados, podemos orar caminando, hermanos, dependiendo. Muchas veces caminamos, hermanos, y es ahí donde se cumple lo que el Señor dijo que debíamos hacer: orar sin cesar. Pero luego también hay tiempos, hermanos, de recogimiento, donde tenemos que meternos a nuestra recámara, cerrar la puerta sin bullicio alguno y orar en silencio y en secreto con nuestro Dios. Ahí calladitos con nuestro Dios, hablando, hermanos, donde nosotros podamos estar en intimidad con nuestro Dios. Así que hay diferentes formas y cosas por hacer. Pero en esta tarde, hermanos, esta noche, quisiera hablar acerca de cómo debe hacerse la oración. Cómo debemos hacer nuestra oración. Cómo debe ser la oración en los labios de cada creyente, de cada cristiano. Y déjeme decirle algo, hermanos y hermanas. Si usted no ora, si usted no está orando, se está perdiendo de la bendición de poder hablar con Dios, porque la oración en sí es el único medio que nos ayuda para que nosotros podamos hablar con Dios. Cuando oramos, hablamos con Él. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Así que es importante que nosotros oremos y, hermanos, no desperdiciemos nuestro tiempo. Aprovechemos nuestro tiempo en cada ocasión, cada oportunidad que tengamos, hagamos una oración, hablemos con nuestro Dios. Así que hay cosas muy urgentes que necesitamos que Dios haga por nosotros, y para eso Dios nos dejó la oración. Y vamos a aprender algunas cosas bíblicamente que nosotros podemos hacer para que nuestras oraciones sean efectivas. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos de orar con todo el corazón. En primer lugar, nosotros tenemos que orar con todo el corazón. Las oraciones tienen que nacer del corazón, hermanos. Tienen que ir desde allí. Acuérdense que Dios conoce nuestros corazones. Él sabe lo que está dentro de nosotros. No solamente Él escucha la voz nuestra. Algunas veces nosotros usamos términos o refranes como las palabras se las lleva el viento, y a veces es cierto, a veces decimos cosas que no sentimos, que no salen del corazón, pero Dios sabe cuando hablamos con Él y lo estamos haciendo de todo corazón. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, vamos ahí por favor. En el Antiguo Testamento vamos a buscar el libro de los Salmos y busquemos el capítulo número 119. Es el capítulo más largo, más grande, hermanos, del libro de los Salmos. Capítulo número 119, el versículo número 58. Búsquelo por favor ahí en su Biblia, hermanos, para que usted lo corrobore también leyéndolo ahí en su propia Biblia.
Algunas veces marcamos los textos, hermanos, y sería oportuno, ya que tenemos tantos textos para leer, sería oportuno que cada versículo que mencionamos, si no los ha marcado en su Biblia, los pueda marcar, y así usted recordará que esos son los versículos que empleamos para el mensaje de esta noche. El versículo 58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Aquí el salmista está hablando con Dios y le está diciendo que él le estaba pidiendo su presencia. Hermanos, si hay algo que necesitamos en nuestro diario vivir, es la presencia de Dios. Cada momento, desde el amanecer hasta el anochecer, hermanos, nosotros necesitamos la presencia de Dios, y durante toda la noche también necesitamos la presencia de Dios. Por eso dice el salmista: yo le supliqué, te estuve suplicando tu presencia, que estuvieras presente en mi vida. Hermano, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, los que estamos casados, en nuestras familias, los que tenemos una familia. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos, inclusive en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestra vida, y específicamente, hermanos, necesitamos la presencia de Dios en nuestras iglesias. Así que es importante, hermanos, pero para que esto suceda, tenemos que rogarle a Dios, pedirle a Dios en oración de todo corazón. Dice el versículo: tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra, dice el salmista. También nosotros, hermanos, debemos de orar no solamente de todo corazón, pero también debemos de orar con todo el alma, hermanos. Con todo nuestro ser, hermanos, con todo nuestro sentir debemos de orar a nuestro Dios. En el capítulo 24 de este mismo libro de los Salmos, vamos ahí, por favor. Salmo número 24. Dele vuelta hacia atrás a su Biblia, hermanos, y busque el capítulo número 24, comenzando con el versículo número 3. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 3 hasta el versículo 4, el versículo 3 y 4. Dice el salmista de esta manera, comienza con una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Y la respuesta inmediata está en el verso 4, donde dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Hermanos, no podemos llegar al mismo trono de la gracia de Dios en oración a menos que vengamos con nuestra alma limpia, limpio de manos y puro de corazón, dice el salmista. Estos son los que se acercan, los que pueden llegar a Dios en oración. El que no ha elevado su alma a la vanidad. Están buscando a Dios, están orando a Dios con su alma. Es decir, que realmente sienten lo que piden. No son palabras de los labios nada más. No son palabras que salen solamente de su boca, sino que lo que hablan lo sienten. No sé si usted habrá sabido, hermanos y hermanas, que para que un cantante pueda llegar con su canto al público que lo escucha, necesita sentir lo que canta. Esto es exactamente lo que Dios espera de nosotros, que cuando hablemos con Él estemos sintiendo con el alma lo que estamos pidiendo, que realmente lo sentimos, que realmente, hermanos, lo queremos con todo el alma, como dice el salmista aquí, hermanos. Así que es importante orar a Dios, orar de todo corazón, pero también orar con todo el alma, hermanos. Y el número 3, en tercer lugar, hermanos, debemos de orar también con mucha fe. Con mucha fe. La oración debe ser hecha con mucha fe. Necesitamos fe. Hoy más que nunca, hermanos, en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, nosotros necesitamos aferrarnos a la fe, a nuestra fe. Mira el capítulo número 21 del libro según San Mateo. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 21, por favor. En este capítulo busquemos el versículo número 18 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 22. Dice: y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos se maravillaron, y maravillados decían: ¿cómo se secó la higuera?
Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijeres: quítate y échate en la mar, será hecho. Y el verso 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Es importante la fe, hermanos. Las oraciones deben ser oraciones de fe. No podemos venir a hablar con Dios dudando de que Él pueda hacer lo que pedimos que haga, hermanos. Ni que Dios no pueda darnos lo que le estamos suplicando. Hermanos, tenemos que venir con toda la fe. En la Biblia, hermanos, por razón del tiempo, no tenemos el tiempo para ver todos estos otros versículos, pero encontramos en todos los casos cuando personas se acercaron al Señor pidiendo algún milagro, pidiendo algo en su vida, hermanos. Todos ellos recibieron la misma respuesta. El Señor les dijo a ellos: sea hecho conforme a tu fe. ¿Qué tanta fe tienes? De lo que estás pidiendo, ¿realmente cree usted que Dios lo puede hacer? ¿Tiene la fe suficiente como para creer que Dios podrá hacer el cambio? ¿Dios cambiará las cosas? ¿Dios traerá sanidad al cuerpo? ¿Tiene la suficiente fe? Ahora quiero explicar algo tocante a eso, porque luego hay quienes se aferran a que yo tenía suficiente fe y Dios no me sanó. Pero déjeme decirle algo, hermanos. La oración nuestra debe de ser acompañada con tanta fe en que Dios hará su perfecta voluntad. Creemos en que Dios puede hacer los milagros, Él puede hacer las cosas y todo lo que le pidamos a Dios, siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Dios. No es el capricho nuestro, hermanos, lo que se va a ejecutar, lo que se va a hacer, lo que Dios vaya a hacer por nosotros. Él va a hacer su perfecta voluntad. Es la razón porque cuando oramos nosotros deberíamos siempre decirle: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, sea lo que le estemos pidiendo, sea cualquier cosa que por lo que estemos hablando con nuestro Dios, siempre debemos darle a Él el lugar que le corresponde. Señor, si es tu voluntad, entonces es ahí donde nuestra fe funciona. Estamos creyéndole a Dios que Él puede hacer las cosas según su voluntad. Así que gracias al Señor por ello, hermanos. Pero nuestra oración debe ser acompañada con fe. Una fe, hermanos, que cree. Muchas de las personas, de los personajes de la Biblia, hermanos, encontramos que cuando se acercaron a nuestro Dios, cuando fueron al Señor Jesucristo, esas personas llegaron a Él con mucha fe. Recuerdo el caso de aquella mujer que se acercó al Señor, aquella mujer que tenía un flujo de sangre, dice la Biblia, y había gastado su dinero ya por más de 12 años. Todo su dinero, hermanos, en médicos, en doctores, y nadie podía hacer nada por ella. Pero ella, con gran fe, se acercó al Señor. Ni siquiera habló con Él, ni siquiera le pidió que hiciera algo por ella. Simplemente ella extendió su mano y tocó el borde del vestido del Señor. Y dice la Biblia que ella pensó dentro de sí: si tan solamente tocara su vestido, seré sana. Y alcanzó a tocarlo y su enfermedad paró. ¿Por qué? Porque se acercó con fe. Nosotros, cuando vamos a Dios y rogamos a nuestro Dios que queremos algo de Él, debemos venir a nuestro Dios con toda la fe posible, hermanos, porque es necesario acercarnos a Dios con mucha fe. Hay que ir a Dios y orar a Dios con mucha fe. Y en cuarto lugar, hermanos, debemos de orar también con un corazón preparado. Nuestro corazón debe estar preparado cuando hablamos con Dios. Tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Cómo lo preparamos? En el libro de Job, si usted va a ese libro, por favor, si es tan amable, busque en su Biblia, hermanos, este libro, y busque el capítulo número 11. Job capítulo 11, comenzando con el versículo número 13 hasta el 20. Mire lo que dice ahí. Capítulo 11, versículo número 13. Comenzando ahí, hay una narración bíblica aquí que dice así: si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Aquí está hablando de preparar su corazón. Si tú lo preparares,
si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti. ¿Cómo preparamos nuestro corazón? Sacando la iniquidad de nuestros corazones, sacando la iniquidad del pecado de nuestras vidas. No podemos acercarnos a Dios con nuestros pecados, esperando o pensando, hermanos, que Dios va a escucharnos cuando nosotros hemos puesto una barrera. Dice en el libro de Isaías capítulo 59 que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros para no oír la oración, hermanos. Dios no escucha la oración cuando hay pecado. Tenemos que prepararnos primero. ¿Cómo nos preparamos? Arrepentidos, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. El versículo continúa diciendo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu trabajo, es decir, tu aflicción. Vas a olvidarte de todo lo que te estaba afligiendo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Es decir, que todo tu dolor, toda tu aflicción solamente quedará en el recuerdo, en el pasado. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza, es decir, habrá tremenda calma. Dios calmará las aguas, hermanos. Resplandecerás y serás como la mañana, dice la palabra del Señor. Es importante lo que Dios nos dice cuando nosotros preparamos bien nuestro corazón. Y confiarás que habrá esperanza. Dice el versículo 18, y cavarás y dormirás seguro, y te acostarás y no habrá quien te espante. No va a haber ninguna cosa que te preocupe, y muchos te rogarán. Es decir, van a haber personas que van a venir suplicándote algún bien para ellos, hermanos, algo que podrás hacer para ellos. Dice el versículo, mas los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. Todo esto, hermanos, simplemente porque el hombre o la mujer, los hijos de Dios, se apercibieron, se prepararon para hablar con Dios, y las cosas cambiaron. Dios cambia nuestro lamento en gozo, dice la Escritura, hermanos. Él hace que las cosas cambien cuando uno viene preparado, hermanos. Dios quiere que preparemos nuestros corazones para cuando hablemos con Él, que podamos levantar nuestra mirada, que podamos levantar nuestras frentes, como leíamos en este pasaje, hermanos, que nosotros podamos levantar nuestros rostros y mirar a nuestro Dios cara a cara en nuestras oraciones. También, hermanos, debemos de orar no solamente de todo corazón, con todo el alma, con mucha fe y con un corazón preparado, pero también, hermanos, debemos de someternos a Dios cuando oramos. Debemos venir al Señor en oración, pero hay que venir con un corazón sumiso, dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Ya mencioné algo de esto anteriormente cuando hablábamos de la fe. Debemos venir con tanta fe, pero, hermanos, creyendo en que el Señor hace su perfecta voluntad. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, regresemos al Nuevo Testamento una vez más, hermanos. Lucas capítulo número 22. Este texto, hermanos, o este pasaje que vamos a estar leyendo desde el versículo 39 al 43, nos enseña lo importante en la misma vida del Señor Jesucristo de someterse a la autoridad del Padre. El versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estaba sometido, hermanos, a Dios el Padre, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que venir a Dios en oración con todo sometimiento, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. El versículo siguiente, mire lo que dice aquí el verso 43.
después que él oró de esta manera: no se haga mi voluntad sino la tuya, y le apareció un ángel del cielo. ¿Qué vino a hacer el ángel en aquel momento mientras el Señor oraba? Confortándole. Déjeme decirle algo, hermanos. Ese confort que usted y yo necesitamos, la tranquilidad y la paz que necesitamos cuando oramos con Dios, va a suceder cuando nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Señor, estoy rogando, estoy suplicando por X cosa, pero Señor, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad, lo que tú quieras y de la forma que quieras y cuando tú quieras, Señor. Cuando uno es capaz de hacer eso con nuestro Dios en oración, dice la Biblia que vino un ángel para confortarle. Usted se levanta de su oración y se va confortado, es decir, se va tranquilo, se va en plena paz, con gozo en el corazón de haber estado en la presencia de Dios, y que Dios hará lo que usted pidió en el tiempo de Dios y como Dios lo quiera. Esa es la forma, hermanos, como nosotros podemos venir a nuestro Dios en oración. Hay que venir sometidos a nuestro Dios, a la disposición de lo que el Señor tenga para nosotros. Y por último, hermanos, podemos decir que también la oración debe ser hecha, hermanos, sin ningún fingimiento. Sin ningún fingimiento, nada de hipocresía. En el capítulo número 17 de los Salmos, vamos al libro de los Salmos una vez más y busquemos el capítulo ahora, capítulo número 17. Salmo número 17, comenzando con el versículo 1 hasta el verso 3. Dice así el salmista: oye, oh Jehová, justicia, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha sin labios de engaño. Aquí el salmista se está presentando delante de Dios y se está mostrando tal cual es Él. Él está viniendo, hermanos, sin fingimientos. Él no está haciendo, hermanos, nada más un teatro delante del Señor. Él viene ante Dios. Este verdadero creyente, hermanos, se acerca a Dios sin fingir lo que está pidiendo. Y además de todo, una vida, hermanos, recta delante del Señor. Dice el versículo 2: de delante de tu rostro salga mi juicio. Él está exponiéndose ante Dios, hermanos. En otras palabras, está exponiendo su vida. Está diciéndole a Dios: tú sabes, conoces que yo lo que yo soy delante de ti, eso es lo que soy, Señor. Tú sabes que estoy buscando andar en rectitud ante ti. No hay ninguna cosa fingida en mi vida, en mi corazón. Vengo tal cual soy, Señor. Y luego dice: vean tus ojos la rectitud. No hay ninguna cosa en la que yo estoy tratando de engañar, tratando de impresionar, porque esa es la palabra en realidad, que nosotros debemos de tener el cuidado de no querer impresionar a Dios. La gente que quiere impresionar a Dios, es interesante que la gente cambia solamente cuando va a la iglesia, cuando están en la iglesia o cuando oran. Cuando oran, sus vidas cambian, se transforman en otras personas. Su manera de hablar la cambian inclusive, porque están tratando de impresionar a Dios. Y aquí el salmista está hablando con el Señor diciendo: Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que no estoy tratando de impresionarte, porque yo soy el mismo aquí delante de tu presencia, o cuando yo estoy en mis otras cosas. Ahí donde algunos creen que tú no estás, Señor. Procuro estar siempre delante de tu presencia de la misma manera, Señor. Gracias, Señor, por ser el que escudriña mi corazón. Gracias, Señor, porque tú estás en mi vida en todo momento. Los cristianos, hermanos, nosotros debemos ser lo mismo. Yo debo ser un cristiano aquí en la casa de Dios, en la iglesia, en el templo. Yo debo ser cristiano en mi casa. Debo ser cristiano, hermano, en mi trabajo. Debo ser cristiano en la calle. Debo ser cristiano en la tienda. Debo ser cristiano donde quiera que esté. Debe haber una sinceridad en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Pero hay personas que solamente, como dice por ahí el dicho popular, solamente cuando le aprieta el zapato es cuando se acercan a Dios.
queriendo impresionar a Dios. Pero a Dios no lo podemos impresionar, hermanos. Nuestras oraciones deben ser tan sinceras, sin fingimiento, sin fingir absolutamente nada. El verso 3 dice: tú has probado mi corazón. Dios conoce nuestro corazón, mi hermano, mi hermana. Dios sabe cómo está nuestro corazón delante de Él. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Puede que mi esposa no sepa algunas cosas de mi vida y de mi corazón. Puede que mis hijos no sepan algunas cosas de mí. Pero Dios lo sabe todo. Y ante Dios no nos podemos ocultar. Así que es importante que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón limpio, con un corazón, hermanos, sincero, sin fingimientos, sin apariencia. Porque Dios, hermanos, no acepta la apariencia del hombre. Así que es importante el versículo 3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Hermanos, creo que entendemos esto, porque los peores pecados regularmente se cometen de noche. Por eso la Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué la noche? ¿Por qué la oscuridad? Porque es ahí donde se cometen los peores pecados. La gente trata de ocultarse en las tinieblas de la noche para cometer sus fechorías. Pero déjenme decirle algo, hermanos, que no hay lugar, por más oscuro que esté, que Dios no nos pueda ver. Él nos ve exactamente tal como somos, estemos donde estemos, hermanos, sea de día o sea de noche. Por eso decía el salmista: tú me has visitado de noche, tú has estado conmigo ahí donde nadie me ve, ahí donde nadie sabe lo que yo hago. Señor, tú lo sabes todo. Me has apurado, has estado ahí conmigo. Has vigilado y has encontrado cada cosa de mi vida. Señor, dice: y nada inicuo hallaste. Escudriñaste mi corazón, escudriñaste mi vida, Señor. Indagaste lo más profundo y no hallaste ninguna cosa perversa y mala en mí. ¿Por qué? Porque he procurado andar delante de tu presencia, hermanos. Dios busca el corazón de la gente. Cuando uno ora a Dios, Dios no está interesado en las palabras que decimos. Más bien Él está interesado en los corazones que se acercan, hermanos. Es la razón por qué decíamos al principio que cuando nosotros oremos debemos de comenzar orando de todo corazón. Porque eso es lo que Dios ve de nosotros. No son las palabras bonitas y prefabricadas que nosotros traigamos para tratar de impresionar a Dios. Hermanos, lo que Dios quiere escuchar de nosotros es el palpitar de nuestro corazón. Dios ha escudriñado y Él ha encontrado qué hay en nuestros corazones. Dice el versículo 3. Dice: heme propuesto que mi boca, esto es lo que yo decido, dice el salmista. Dios ya me escudriñó, Él ya me examinó, Él ya vio lo que hay dentro de mí, y yo personalmente me he propuesto que mi boca no ha de propasarse, no ha de decir ninguna cosa más allá de lo debido. Simplemente diré lo que debo de decir. Por eso el Señor Jesucristo, Él enseñó a sus discípulos y les dijo: vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Por esa razón, mi hermano, mi hermana, necesitamos venir a Dios con toda sinceridad, sin fingimientos. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, Él sabe lo que decimos. Santiago en su carta dijo: hermanos, no se puede, hermano, esto no puede ser así. No podemos usar nuestra boca y nuestra lengua para bendecir a Dios, mientras que con la misma boca y con la misma lengua maldecimos a los hombres. No se puede, hermanos. ¿Usted cree que Dios no sabe? Todo lo que usted habla con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con la gente que se encuentra en la calle, especialmente aquellas personas, hermanos, que le hacen a usted enojar. ¿Usted cree que Dios no sabe? Y luego usted se quiere acercar a Dios, hablar con Dios en un tono suave, rogando a Dios para que le escuche.
Cuando Dios sabe exactamente que su vocabulario, que sus palabras han ofendido a otras personas. Por esa razón, hermanos, necesitamos enderezar nuestras vidas, nuestros corazones y acercarnos a Dios sin fingimiento, para que Dios pueda traer respuesta a nuestro corazón, hermanos. Orar es indispensable y no podemos vivir, hermanos, en comunión con nuestro Dios sin la oración. Necesitamos orar a Dios. Hoy más que nunca la oración es indispensable. Están pasando muchas cosas en el mundo. Están sucediendo muchas cosas. Y hermanos, no nos queda otra. La única arma que tenemos nosotros para poder, hermanos, hacer que las cosas tengan un giro diferente y cambien las cosas, es la oración. Es el único medio que Dios nos dio para que nosotros nos comuniquemos con Él, para que roguemos, para que supliquemos. Hay muchas cosas para hablar de la oración. Y es importante que nosotros nos quedemos con este pensamiento esta noche. Orar es indispensable. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a cualquier hora, cuando lo necesite, hermanos. Todos nosotros necesitamos orar. Ustedes, niños, jóvenes, necesitan aprender a orar. Aprendan a orar, oren a Dios. Dios los escucha cuando vengan ustedes de todo corazón. Cuando usted se acerca a Dios, ore de todo corazón. Y déjenme decirle, hermanos, que si nosotros sencillamente aprendiéramos a orar de todo corazón, nuestras oraciones serían escuchadas. Así que en esta noche, hermanos, tomemos este tiempo para analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Realmente Dios está escuchando mis oraciones? El Señor Jesucristo dijo, hermanos, no erréis, no se equivoquen, porque Dios no escucha a los pecadores. Pueden hacer todo lo que quieran, pueden gritar y brincar y hacer todo lo que quieran, pero Dios no los va a escuchar. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir a Dios con un corazón arrepentido para que Dios escuche nuestras oraciones. En este momento yo sé que en algunos casos, hermanos, estamos surgidos de oración. Una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia es siempre orar. Oramos unos por otros. Oramos por nuestras propias necesidades y las necesidades de otros. Oramos por los enfermos, oramos, hermanos, por todos aquellos que lo necesitan. Oramos por los misioneros, oramos por los pastores, por todos los hermanos que están alrededor del mundo. Oramos por la gente perdida, la gente inconversa, la gente que no ha conocido a Dios. Oramos por ellos para que Dios los alcance y sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Oramos por todo, oramos por las necesidades. Tenemos necesidades, hermanos, materiales, económicas, y oramos a Dios. Oramos por todo. Por esa razón que quiero terminar diciendo, hermanos, orar es indispensable. No dejemos de orar. Hagamos una oración esta noche. Especialmente si usted sabe que hay algo urgente por lo que debemos de orar. Ore por esa cosa, por ese asunto, por esa necesidad, por esa enfermedad, por esos hermanos que están en el hospital enfermos. Oremos por las familias. Oremos porque Dios en su misericordia traiga salud a aquellos que lo necesitan urgentemente. Pero oremos, porque el orar es indispensable. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir esta noche, hermanos. Dios Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada versículo que leemos encontramos las verdades que son importantes para nosotros sobre el tema de la oración. Gracias, Señor, por mostrarnos que la verdad, la oración es indispensable. Necesitamos no prescindir de la oración, que no nos olvidemos nunca, jamás nos olvidemos de orar, porque orar es hablar contigo, Señor. En esta noche, Padre, nos acercamos hasta el mismo trono de tu gracia, confiados de que tú nos oyes, que tú nos escuchas, que atiendes al clamor cuando sale y brota del corazón. Señor, en esta noche ruego, Padre, muy especialmente por la salud de nuestros hermanos que están ahora mismo en el hospital. Hay tantos hermanos que conocemos y sabemos, Señor, que están graves, pero especialmente rogamos por nuestros hermanos
que están ahora mismo en el hospital de nuestra iglesia, Señor. Sabemos que tú eres el médico por excelencia y estamos suplicando, rogando, Padre, para que tú tengas tu manera y hagas tu perfecta voluntad en sus vidas. Señor, sé con la familia, aumenta la fe. Ponga en cada corazón, Señor, de los miembros de la familia, de los hermanos, que cada uno, Señor, con su fe se acerque sinceramente a ti esta noche. Mi Dios, gracias por escuchar. Gracias, Señor, por atender. Gracias por darnos respuesta a nuestras oraciones. Gracias por dejarnos saber que tú sí escuchas, Señor. Que cuando el pueblo clama y suplica de todo corazón, tu palabra dice que si te buscáramos de todo corazón, te hallaremos. Así que gracias, Señor, por esta oportunidad. Ruego porque a cada persona que ha escuchado en esta noche el mensaje, Señor, pueda ser fortalecido en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, le fortalezca y le dé, Señor, de tu gracia para poder continuar adelante y convertirse en hombres y mujeres de oración. Gracias por esta noche. Sigue con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a mantener el rumbo correcto siempre, Señor, dirigiéndonos en base a las pisadas del Maestro. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por los que escuchamos y por todos los que, Padre, de alguna manera estaremos escuchando en otro momento también. En el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén, Señor, y amén.